Hola, ¿cómo están? Hola de nuevo. Sí, hola de nuevo, estamos de nuevo en vía streaming con este programa que estamos haciendo acerca del suicidio, un programa que consideramos absolutamente necesario hacer por todas las razones, lo que hemos estado revisando en los capítulos anteriores. Nos han quedado algunos temas pendientes y vamos a tratar de abordarlos hoy día, que tiene que ver con los mitos y las verdades, tiene que ver con, también vamos a hablar del control de impulsos, de los factores de riesgo clínico. Y vamos a hacer una pausa en un ratito más, a ver si ustedes nos quieren hacer alguna pregunta que también nos oriente respecto a lo que tenemos que hablar. ¿Por qué el tema? Lo decimos siempre porque creemos que es un tema de relevancia pública importante, de salud, y que lamentablemente una condición que hay a la base es que no se habla, es un tema tabú y nosotros queremos contradecir eso justamente abriendo el tema. Entre otras cosas porque queremos también a ustedes abrirles una ventana o una puerta, por eso el programa se llama La Luz al final del túnel también. De tal manera que ustedes encuentren en este programa una orientación, soluciones, tips, indicaciones, orientaciones respecto a lo que ustedes estén viendo, directo o indirectamente. Estuvimos hablando en el capítulo anterior de cómo esto afecta al entorno y si es el huevo o la gallina, si el entorno tiene que ver con el intento de suicidio de sus miembros o no. De tal manera que también las personas que están alrededor, ¿verdad?, de alguien que ha intentado suicidarse o que se ha suicidado, encuentren en estos capítulos alguna información que les sea verdaderamente útil. Hoy día vamos a hablar de los mitos y verdades. Te voy a hacer una pregunta antes de ir a la pausa, para que partamos, ¿no? Ya. Hay un dicho, hay algo que se asevera de algunas personas respecto al intento de suicidio que dicen que es una llamada de atención. ¿Es así? Bueno, como el suicidio es un tema de alta complejidad, es posible que en algunos contextos, en algunos tipos de personalidad, efectivamente sea una conducta histriónica, ¿cierto? Y es como que está destinada a llamar la atención. Pero en el 99,9 de los casos no tiene que ver con eso, sino que con un sufrimiento profundo de no poder más. ¿Ya? Entonces, como yo no puedo desestimar el 99,9% por ese 0,1 que efectivamente lo hace para llamar la atención, yo tengo que actuar como que la amenaza es seria. Que si alguien me dice, me quiero morir y voy a intentar morirme, ¿cierto? Yo tengo que tomarlo en serio y hacer algo al respecto. Si me equivoco y esa persona una vez más, como ha hecho, a lo mejor tiene una historia de 15 intentos anteriores, ¿cierto? Una vez más caí, bueno, es lo que me toca hacer porque no Ahora, quiero que se muera, ¿ya? yo diría que en la mayoría de los casos no lo es, ¿no? En la mayoría de Exacto, los casos es todo lo exacto. contrario, es una suerte como de advertencia, por decirlo, un aviso, y que tiene que ser Un pedido de tomado, ayuda. un pedido yo que tiene que ser Sí. tomado absolutamente en serio. Recomendaciones que ya hemos dado anteriormente, que el tema se abra, que se hable, que las preguntas sean directas, que uno le pregunte, ¿estás Acudir a pensando? profesionales. Acudir inmediatamente a profesionales si se trata del colegio, que y es un compañerito el que se entera de esto, el secreto no No va, existe aquí. no existe secreto, lo que tú decías, uno no puede ser leal a un muerto, digamos, porque la consecuencia de un intento de suicidio muchas veces es Morirse. justamente morirse. Entonces tiene que ser acudir al profesor, a la instancia que corresponde dentro del colegio. Vamos a hacer la pausa que hacemos siempre, a ver si ustedes quieren hacernos alguna pregunta y nosotros podemos responderla ojalá en lo que viene más adelante. Vamos a seguir hablando del tema, vamos a hablar de los mitos y verdades y otras cosas más. Volvemos en un ratito.
Hola, acá estamos de vuelta con su programa La luz al final del túnel. Perdón. Vamos a hablar de mitos y verdades, pero antes de eso quiero hacer el agradecimiento que de costumbre, que es al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019. Sin ellos no podríamos estar haciendo esto. Hablábamos de mito o verdad, si es una llamada de atención, Claro, no lo es. Siempre hay que considerarlo. Siempre hay que considerarlo, la gran mayoría de las veces es un aviso, una pedida de ayuda. Sí. Lo dijiste tú tal cual, ¿verdad? Otra frase, digamos si es mito o verdad, es que las personas que intentan suicidarse o se han suicidado lo hacen porque son egoístas o cobardes. Claro. ¿Es verdad? También eso, ¿cierto? Es una creencia que nos tiende a liberar a nosotros los demás de culpa o responsabilidad en ese intento de suicidio. ¿Cierto? Lo hemos dicho varias veces, la persona que está frente a la idea de suicidarse no está con esos criterios de soy valiente, soy cobarde, simplemente es que no puedo más, ya no puedo, no se me ocurre más qué hacer en esta vida que me tocó, en este problema en que estoy. Ahora, todos decimos alguna vez, ¿cierto? Esa cosa, me quiero puro morir, ya no puedo más, ¿cierto? No aguanto más. Claro, pero es harto diferente, ¿cierto? Tener un minuto de agobio, de cansancio, de angustia inclusive, a estar 24 horas, ¿cierto? Tener pesadillas, despertarse y sentir todo el día, todos los días que no puedo más, ¿cierto? Entonces esa clasificación de valiente o cobardía o egoísmo no entra aquí, no tiene nada que ver con la decisión de querer morirse, ¿ya? O de derechamente de intentar morirse, de haber querido no existir más. No entra en este análisis. ¿Ya? Uno podría decir, claro, es valiente porque se enfrentó a la muerte, porque todos le tememos a la muerte, y otros dicen es cobarde porque no enfrentó la vida. Bueno, o sea, a lo mejor puedo elegir una perspectiva que me sirve a mí para seguir viva, ¿ya? Pero que no le sirve al que lo intentó, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros lo dijimos en el capítulo anterior, una persona que está en esta dimensión de experiencia es una persona que la está pasando muy mal. Exacto. Muy mal. Es una persona que está, como dices tú, agobiada, angustiada, y que se le cerraron todas las puertas y ventanas, y bueno, entre comillas, la solución a esa tortura, a ese sufrimiento es dejar de existir. Y por eso es cierto que también ahora tenemos que hablar de los factores de riesgo, porque por ejemplo una población especialmente vulnerable al intento de suicidio o a considerar la idea de suicidio es por ejemplo las personas que han tenido dificultad en asumir y comunicar una identidad de género que su familia no se espera, por ejemplo. Que ya sabemos que los grupos que tienen los LGBT, que ¿cierto? Los conocemos LGTB, todos ahora, sí. LGTB, son una de las poblaciones que tiene un mayor índice de intento de suicidio, más que la otra población. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque por este discurso de que no acepto la diferencia. ¿Ya? Y que decíamos también en el capítulo anterior que bueno que ahora hay todo un movimiento para decir tú puedes ser diferente y eres de nosotros, igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí hay un grupo que es importantísimo acoger con especial cuidado. Es decir, si mi hijo, mi hermano, alguien que yo conozco, ¿cierto? Mi hermana, quien sea, tiene posibilidades, a lo mejor yo creo, no está mal que yo pregunte, ¿cierto? Y si esa persona recibe con enojo, no sé, esa pregunta, ¿cierto? Bueno, es un riesgo menor antes que darlo por asumido y pensar que la persona que tengo adelante es como yo creo que es. ¿Ya? Tengo que preguntar, porque hay un riesgo en ese grupo en especial, ¿cierto? ¿Quién es otro grupo de riesgo importante? Aquellos en cuya familia ha habido miembros que se han suicidado en generaciones anteriores. Por eso, por lo general, ¿cierto? Ahora casi todos los psicólogos en atención primaria, por ejemplo, hacen un genograma de quiénes componen la familia y tratan de reconstruir la historia, ¿cierto? Y le preguntan a uno, ¿ha habido alguien con depresión, ¿cierto? ¿Ha habido algún intento de suicidio? Y uno va contando porque efectivamente cada vez que la ciencia avanza nos convencemos más de que hay una potente carga genética en cómo somos. Y eso no lo podemos controlar. No es mi culpa que si yo tengo esos genes familiares, pero sí es mi responsabilidad cuidarme más o cuidar, ¿cierto?, a los miembros de mi familia porque hay antecedentes que lamentablemente inclinan la balanza que esa conducta podría presentarse de nuevo en la siguiente generación. Entonces, ahí tengo que también tener cuidado con eso, ¿ya? Otro grupo importante, ¿cierto?, son los trastornos afectivos, bipolares o monopolares, ¿cierto?, que son la depresión pura o aquellas que tienen
fases combinadas, ¿cierto?, con momentos de manía. Y ahí, ¿cierto?, por supuesto que ese cuadro no se quita con conversar nomás, no se quita con asumirlo nomás, tiene que ver con asumir responsablemente la farmacología que está ahora más a la mano y disponible, que además es re difícil que encontrar el cóctel justo que esa persona necesita, ¿cierto? A veces pasan años antes de encontrar la dosis exacta que una persona necesita para mantenerse en una cierta estabilidad emocional, porque intelectualmente funciona súper bien, en general, ¿cierto?, todo bien, excepto, ¿cierto?, que el ánimo cae o se eleva por sobre los niveles promedio para sí misma, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, también es un factor de riesgo, pero no tanto por la depresión, que todos generalmente pensamos eso, ¿cierto?, que la depresión es la que lleva al suicidio, pero no es 2 más 2 aquí, ¿cierto?, igual es 4, ¿ya? Acá alguien depresivo puede no considerar nunca un suicidio. Y otro, que a lo mejor nunca ha tenido depresión, sí lo considera porque tiene otra clase de problemas. Por ejemplo, el descontrol de impulso. Que personas que manejan mal la frustración, el enojo o la decepción, que uno ahí podría entrar en ciertos rasgos de repente medio narcisistas, ¿cierto? Sí. O algún trastorno de personalidad severo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a propósito de lo mismo, quizás es importante hablar de pacientes que tienen enfermedades terminales o que arrastran ciertas patologías de cualquier tipo durante mucho tiempo. Hay gente que se cansa, que se aburre, que el malestar no cede. El dolor físico. El dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Es permanente y llega un minuto en que dice, ya no quiero sufrir más. Hay algo ahí, eso que también se extrapola a lo otro, al sufrimiento psicológico, ¿no?, y emocional. Llega un minuto la persona que dice, no quiero sufrir más, porque tampoco se le aparece como la posibilidad de que eso se acabe. Como llevo 15 años en esto, o llevo 20 años en esto, y voy a seguir en adelante. ¿Te acuerdas tú de Víctor Frank? Claro. Este psicólogo que estudiamos en la universidad, que es un judío que estuvo en un campo de concentración y él creó una terapia que se llama logoterapia, que algo así como el sentido de la vida. Y él vivió unas experiencias horribles como las que se ven en cualquier campo de concentración, de tortura, de sufrimiento permanente, y mucha gente se suicidaba. Había un campo de concentración que tenía cerco eléctrico, y la gente se lanzaba contra el cerco eléctrico y se moría y electrocutado. Porque proyectaba, y es lo que él dice, ¿no?, de alguna manera, esas personas proyectaban hacia el futuro ese sufrimiento eterno. Como decir, voy a estar siempre así, no, gracias, me bajo ahora. Versus este señor que decía, si usted le encuentra sentido a su vida, usted siempre va a tener allá algo que lo llame, ¿no? Como las vacaciones para la persona que está trabajando, porque si no, pero va a llegar febrero, va a llegar enero. Entonces, yo creo que hay como, en tanto en lo físico como en lo emocional, está esta condición del sufrimiento eterno, ¿no? Es como voy a seguir en esto otro año más, pasándola mal. Sí, yo creo que probablemente, especialmente a uno como profesional, cuando ve esas personas que han estado buscando tratamiento por años y no logran dar, ¿cierto?, entre la combinación de farmacoterapia más la psicoterapia, ¿cierto?, más encima, ¿cierto?, que ahora, bueno, yo aquí tenemos que expresar lo que pensamos cada uno, ¿cierto?, que hay tan a la mano que están esas terapias de repente que son pseudoterapias, en que en realidad no ofrecen un tratamiento de verdad basado en evidencia científica respecto de la salud de las personas. O sea, son creencias de ciertas personas que tratan de convencer a otros de que la vida es de tal manera, ¿ya? Entonces hay gente que abandona la farmacoterapia, abandona los tratamientos que tienen evidencia científica por estas otras pseudoterapias y se asumen un riesgo enorme. También hay que tener cuidado con eso, es decir, si yo creo en algo, ¿cierto?, no necesariamente es lo que le sirve a mi amigo que está deprimido, a mi pareja que está deprimida, no es eso, ¿cierto? Tiene que buscar ayuda profesional, por supuesto, si hay algo complementario que le ayude, mejor que mejor, o sea, absolutamente bien. Pero esto es una enfermedad, por ejemplo, la depresión o los trastornos mentales son enfermedades, ¿cierto?, que se tienen que tratar, y hay algunas que se benefician más con la reparación del vínculo, ¿cierto?, pero que además necesitan una reparación de los neurotransmisores, de cómo se equilibran en mi cerebro, ¿ya? Por supuesto que la sensación de sufrimiento es muy difícil de transmitir, es decir, creo que por experiencia de vida, ¿cierto?, a lo mejor algunos hemos estado cerca de personas que sufren ese dolor enorme físico, ¿cierto?, que se van a morir de cáncer, por ejemplo, que uno se siente impotente
de mirar cómo le duele y no poder hacer nada. Bueno, en el caso de alguien que está sufriendo psicológicamente también sucede, es que yo no logro entender cómo alguien puede querer morirse. Y una cosa importante, ¿Cierto? ¿verdad? Que, como apoyando lo que tú dices, es que las enfermedades de la salud mental son enfermedades y algunas son muy graves y tienen el paralelo, ¿no? Tienen el mismo nivel de sufrimiento emocional, psicológico que una enfermedad terminal como esa. Es decir, a veces la gente no se da cuenta de eso. Personas con trastornos graves de su salud mental sufren 24/7. Exacto. Porque además tienen insomnios, tienen un montón de síntomas, están tomando un montón de pastillas. Psicopatizan además, montones de cosas en el estómago. Exacto, entonces las enfermedades de la salud mental son enfermedades y algunas de ellas muy graves. Y lo más lamentable es que siguen siendo el pariente pobre de la salud porque está ese prejuicio de que, pero piensa positivo, el clásico de que si entonces ese es mental, entonces yo lo controlo desde mi mente, y no es así. ¿Ya? Es una enfermedad, así como yo no voy a controlar mi apendicitis porque me medite y me ponga a pensar que me voy a mejorar, entonces tampoco se me va a curar una depresión, sobre todo si tengo antecedentes genéticos, ¿ya? O tengo un trastorno bipolar, no se me va a quitar de pura buena onda, o sea, se me va a quitar con el tratamiento efectivo, ¿ya? De ahí, cierto, que cuando uno empieza a informarse, y de ahí decíamos en un capítulo anterior que la internet es un tesoro en ese ámbito también, porque hay muchos recursos donde uno se puede enterar. Por supuesto que hay que buscar páginas serias y decir quién la escribe, qué institución, qué respaldo tiene, porque información al lote también hay montones, ¿cierto? Pero uno tiene que aprender a filtrar, y yo diría que ese es el aprendizaje más significativo ahora, aprender a filtrar toda la información que hay. Y si uno filtra bien, encuentra sitios que son recursos que describen muy bien los factores de riesgo, un cuadro clínico que alguien podría estar teniendo y cuáles son, ¿cierto?, las instituciones a las que podría recurrir, ¿ya? En nuestro país, por supuesto que está la salud pública, está la salud privada, hay ONGs que se dedican a la salud mental también. Lamentablemente, ¿cierto?, sigue siendo un tema de desigualdad social el acceso a la salud, más aún la salud mental. Ya sabemos, ¿cierto?, que en el sistema público acceder a atención especializada de salud mental implica un buen tiempo de espera, de ahí, ¿cierto?, acceder al nivel secundario. Ahora hay consultoría in situ, etcétera, que facilitan un poco la vida, pero hay igual un gran número de pacientes que no acceden a esa prestación, ¿cierto? Perdona, y a veces hay recursos, como dices tú, que no están bien promocionados. Exacto. Publicados, que no son de fácil acceso. Conversaba el otro día con alguien que me decía que Cabify tenía para sus choferes una consultoría online con psicólogos y que él había usado eso y había hablado 45 minutos y había recibido una buena orientación. Y eso uno lo sorprende cuando uno dice Cabify, porque bueno, él tampoco, siendo chofer de Cabify, no tenía idea que eso era así. Entonces, también falta promoción o saber buscar. La Clínica Mayo, que la mencionaba en un capítulo, es una clínica que tiene muchos recursos en todo término de salud mental y otros también. Hay un instituto que es el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos que tiene muchísimos recursos, muchísimos. O sea, te puedes encontrar archivos, ¿verdad? Investigaciones, documentos, orientación. Todas las páginas de la Organización Panamericana de la Salud, que ahí están en castellano y uno puede meterse, buscar salud mental y aparecen chorrocientos 150 documentos acerca de los algoritmos de decisión y una pila de cosas, y algunos están dirigidos a la población general y otros están dirigidos a los profesionales, claro. ¿Cierto? Entonces uno ahí se ubica y va escogiendo qué leer. Pero en el fondo, ¿cierto?, lo que estamos diciendo, alguien que que tiene un intento de suicidio, tiene un sufrimiento interno enorme. No es para en ningún caso considerarlo una conducta de manipulación exclusivamente. Hay que tomarlo en serio, hay que hablar, hay que ayudar, ¿ya? Otro capítulo, ¿cierto?, es cuando estamos hablando en un contexto de una personalidad histriónica, ¿cierto?, o de una personalidad que tiende a manipular a su entorno, ¿ya?, que hace conductas que tienen un objetivo, ¿cierto?, de lograr que el otro haga tal cosa, ¿ya?, que no me deje, por ejemplo. Hablamos de los pololos que decían, claro, si tú me pateas, ¿cierto?, yo me voy a suicidar. Claro, y hay relaciones de pololos adolescentes que se sostienen así, y hay matrimonios adultos que por años se sostienen con esa amenaza, ¿cierto? Bueno, eso es altamente violento. Y ahí ambos necesitan ayuda. No solo el que dice que se va a suicidar, ¿cierto?, sino también el otro que acepta
esa premisa para seguir junto a quien está a su lado, ¿cierto? Ambos están metidos en un problema enorme, ¿cierto? En un sufrimiento enorme. O sea, si yo siento que me tengo que quedar al lado de alguien porque si no, de mí depende su vida, chuta, no llevo solo la carga de mi vida, ¿cierto? Que llevo una tremenda mochila encima mío, ¿ya? Entonces, también ahí, ¿cierto? Cuando hablamos de estas personalidades así, que lo que logran, ¿qué es la manipulación a la larga, ¿cierto? No sé si tú lo has visto, Juan Carlos, pero a mí me suena siempre a la generación de culpa en el otro, ¿cierto? Tú eres responsable de que yo sea infeliz. Tú eres responsable de que yo quiera otras cosas. Incluso, ¿cierto? Tú eres responsable de que yo sea infiel. O sea, así, porque dependiendo de la sofisticación del lenguaje y cómo lo puedo hacer, siempre es posible reconvertir una frase de manera que el otro tenga la responsabilidad, ¿ya? Y no que yo me haga cargo de mi vida, de mis decisiones y de las consecuencias que esas traen, ¿ya? Entonces, ahora, esas personalidades no son tan abundantes como para decir todos los suicidas, como decíamos al principio. Claro, lo que decíamos de la menor cantidad de gente, la mayoría 0,1 la mayoría de la gente de verdad está sufriendo y no está buscando una manipulación, sino que básicamente están concibiendo eso como una solución. Exacto. Ahora, sí, y también yo creo que aunque sea un 0,1, al menos a mí en la clínica me ha tocado ver a hijos de personas con estas características, hombres, papá o mamá, ¿ya? Y de todas maneras, como sea, hay que asumir y tomar ese tema. Es decir, tampoco es como decir, ay, otra vez, ¿cierto? Como que ha hecho 19 intentos, bueno, al 20 le va a resultar, ¿ya? Y por otro lado, no podemos seguir en este discurso o en este vínculo que se basa sobre la manipulación de uno con otro, ¿cierto? Que si no hacen lo que yo digo, me voy a matar. Bueno, a propósito de lo que tú decías recién, que un poco lo mencionamos también en el capítulo anterior, por lo general esto es sistémico, ¿no? Exacto. Es decir, no está aislado la persona, como decías tú. Esta persona que intenta manipular necesita de un manipulable, por así decirlo, alguien que se deje manipular. Que se complemente, claro. Claro, en el caso, que son los menores de los casos, pero cuando hay un intento de suicidio o un suicidio dentro de una familia, uno tiene que atender también al entorno y qué pasó en ese entorno, que es el huevo o la gallina. Es un entorno que aisló a esta persona, es un entorno que no permitió que esa persona se expresara. Volvemos a hablar de los padres ausentes, ¿verdad? De los sistemas educacionales exitistas. O lo que, no sé, ya no me acuerdo si lo hablamos en realidad en cámara o no, ¿cierto? Esto que dijimos, ese mandato de familia feliz, que también uno ve mucho, ¿cierto? El mandato que los niños se saquen buenas notas y con eso están. Claro, ¿cierto? O que nosotros celebramos todos los cumpleaños, nosotros vamos juntos de vacaciones, aquí no se hablan problemas, si la mamá está enojada, que es esto, claro, ¿no? Esa foto así felices, todos contentos. Sí, aquí estamos con la familia celebrando y sin embargo no hablamos mucho, o hablamos, pero no sabemos qué le pasa al del lado, porque somos una familia feliz, siempre sonriendo, siempre bien, siempre cuidándonos de comer saludable, etcétera, ¿ya? Entonces, esos mandatos que nos vamos construyendo o esos mitos también se traspasan a nuestro entorno. Entonces, no es que esa familia feliz, ¿cierto?, diga, lo vamos a hacer para una actuación. Ellos realmente creen que tienen que ser así para estar bien. O sea, creo que no se trata aquí, nosotros tampoco entremos, ¿cierto?, en ese juego de vamos a culpar a la familia del que se intentó suicidar, como que ellos son el origen de eso. ¿Qué sabe uno? O sea, tiene que meterse adentro, conversar, ver, explorar como un buzo, ¿cierto? En que yo no conozco qué es lo que hay debajo de ese mar que está aparentemente tranquilo, ¿cierto? Entonces tengo que bucear y descubrir qué hay, porque a lo mejor debajo hay unas algas que no se ven tan bonitas. Claro, o sea, por eso de esta idea sistémica es como decir, mira, acá hay una cosa que es mayor que el intento de suicidio, que tiene que ver con esto que estamos hablando, cómo está constituida esa familia, los tiempos que tienen para estar con ellos, la responsabilidad. La idea que hay detrás, ¿cierto? También las afecciones que puedan tener de salud mental los otros miembros, ¿verdad? Las circunstancias económicas, lo que hablamos, los desplazamientos, una persona que viaja 2 horas por día, 2 horas de vuelta, que no tiene energía, etc. O también lo que uno supone que tiene que hacer como rol, ¿cierto? Cada uno de nosotros dice, a ver, no sé, incluso para ser psicóloga, ¿cierto? A ver, si yo voy a ser psicóloga, tengo que ser de esta manera, tengo que tratar las cosas de esta forma. Si soy mamá, ¿cierto? Las mamás hacen esto, esto y esto otro. Las parejas hacen esto y esto otro. Las amigas hacen... Bueno, todos tenemos esas frases, ¿cierto?, de que nos van diciendo cómo tenemos que comportarnos según nuestro rol. Entonces, de repente, ¿cierto?, parecería ser que no siempre se ajustan junto con las definiciones de los otros. Si se nos haga el tiempo, Jimena, quisiera recordar algo que tú dijiste en el capítulo anterior, hace 2 capítulos, que es esta cosa del sentido, de buscar en uno una respuesta respecto a quién soy yo, qué quiero ser. Hablamos del movimiento
de las canas, ¿verdad? Para referirse a lo mismo, como de encontrar un lugar en el mundo, versus estos parámetros o estos modelos tan rígidos que nos obligan a todos a ser ingenieros en mina porque es la profesión mejor pagada, ¿no? Y dónde está el bailarín que decías tú, este niño, ¿por qué la canción de 31 minutos, por qué no ponen nota por bailar? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde están, no sé, los profesores, etcétera? Aquellos que no son las mejores profesiones mejor pagadas, perdón. El sentido es personal, ¿no? Es individual. El bienestar lo define uno, ¿no? Es intransferible. Si uno abre esa posibilidad, volviendo a la idea de las cosas que se cierran versus las cosas que se abren. Si nosotros como sociedad podemos abrir al mundo, a propósito de la comunidad LGTB que tiene mayor riesgo, ¿no? Claro. Porque justamente encuentra eso, puertas cerradas, rechazo. Porque no calza con un molde de cómo debiera ser. Pero eso de alguna manera también le pasa a toda la comunidad en extenso, es como decir, bueno, ¿qué va a ser de tu vida si haces esto o esto otro? O si no eres como una mujer como tú estás diciendo. Hoy día las mujeres tienen la obligación de ser profesionales, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la mujer que quiere ser dueña de casa? Recibe presión, como si no vas a estudiar nada, pero ¿cómo se te ocurre? Y el movimiento feminista. Inútil, mantenida, etcétera. Claro, etcétera, ¿no? Es una mantenida toda tu vida, claro. Entonces, abriendo una puerta, ¿no? Tal vez esta cosa de Víctor Frank de nuevo, uno puede de pronto encontrar una ventana, una puerta que se abre desde dentro, como diciendo, bueno, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me hace bien más Yo allá recuerdo, de todas estas cosas que están puestas afuera? En el tratamiento con personas con ideación suicida y con intento suicida, al menos a mí me ha resultado esa cosa de buscar lo calentito, ¿cierto? Como que es como un día frío y que digo por ahí, pero por la vereda del frente hay un poquito de sol. Entonces me voy a poner ahí, porque eso me hace bien, un poquito de calorcito. ¿Qué significa eso? A lo mejor a veces me hace bien escuchar música, a veces no. A veces me hace bien que me vayan a ver, a veces no. Entonces, tengo que ir buscando para sobrevivir, ¿cierto? Lo calentito, lo que a mí me hace sentir mejor. No lo que dicen los libros, ni lo que dicen los expertos, ni siquiera nosotros aquí, ¿cierto? Sino que lo que a mí me hace bien y lo que calza conmigo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, viene todo este desafío del recambio de trabajo por la robotización y todo eso, lo que implica también harta angustia de que, chuta, mi trabajo de cajero, no sé, de otro, puede ser que ya no sea necesario. ¿Cómo voy a hacer, cierto, para que yo descubra lo que hago bien, por ejemplo? Si todo el tiempo le hemos estado diciendo a la gente, esto es lo que hay que hacer, ¿ya? Claro. Y ahora les estamos diciendo, pero ahora reinvéntese, chuta, ¿cierto? Como si fuera tan fácil. Entonces también, por ejemplo, ese tema del perder el trabajo y el riesgo de suicidio también es un tema a abordar, ¿ya? Sí, tenemos que cerrar, estamos a la hora. Quisiera una última frase que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que es que también tiene que haber un aislamiento personal, o sea, hay un elemento del entorno, de personas que no encuentran en otros la posibilidad de hablar de lo que hablamos mamíferos, humanos, pero también tiene que haber una cuota de abandono personal, en el sentido de que uno no tiene consigo mismo la experiencia de compañía, un buen diálogo, encuentra un buen diálogo y de acompañarse, ¿no? También a sí mismo, hay algo que hay que trabajar también respecto del cultivo de uno como persona y de no abandonarse en ese sentido. Tenemos que terminar. Sí, es un tema que da para mucho, así que mucho y vamos a seguir trabajando de todas maneras. Queremos traer algunas entrevistas, vamos a hablar de testimonio, que también se nos quedó, ¿verdad?, en el tintero algunos testimonios con nosotros como profesionales. Pero la idea fundamentalmente, de nuevo, es por llegar a ustedes con información que les sea útil y que encuentren acá justamente ese espacio de comprensión, de diálogo o herramientas útiles que le permitan a ustedes enfrentar esto, ya sea directa o indirectamente. Y la idea es que nos propongan temas, preguntas y eso como para ir apuntando a lo que más necesitan. Exacto, para tener ese feedback, ¿verdad?, súper necesario, de qué es lo que a ustedes realmente les importa. Nuevamente, damos el agradecimiento a todas las personas que hacen posible esto, a Periales, ¿verdad? ¿Estuvo de cumpleaños? Estuvo de cumpleaños, ¿verdad? Cumplió 70 años, a pesar de que se ve más viejo, no, perdón. ¿Cuántos años cumpliste, Periales? 58. Un loro, un loro. Felicidades, Periales. Y también tenemos que agradecer al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019 que nos permiten llegar hasta ustedes. Los audios los pueden escuchar en la radio San Francisco Solano, de la Florida, y encontrarnos en nuestro canal de YouTube, TV Lumen Social, y por Facebook en nuestra página TV Lumen Social también. Esperamos estar pronto con ustedes con este interesante y necesario, absolutamente atingente tema que es el tema del suicidio. Hasta luego. Chao.